Dios le bendiga a mis amados hermanos y amadas hermanas y público en general, a todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Les damos un saludo muy caluroso y con mucho amor de parte de la Iglesia Discípulos de Cristo en Castellana Garden y nuestra pastora, la reverenda Reina Maza. En esta noche, yo, José Robles, tengo el privilegio de traer a ustedes la lección número 5 de la revista El Discípulo, y como sé la responsabilidad que es, tengo que ser muy cauteloso en lo que hago y lo que digo. Por eso les pido que me escuchen, que se presten bien para que estén pendientes a lo que vamos a estudiar, porque es un tema que a todos nos toca. Es la segunda unidad de la revista del Discípulo, como dije, y el título de la unidad es el perdón. La lección 5 y se titula El perdón nos libera. A veces no nos damos cuenta de cuán importante es el perdón, pero en el proceso nos vamos a dar cuenta. La lectura para esta lección es el texto bíblico en Génesis 45, capítulo 45, versículo 1 al 15, y el texto áureo de la lección en Génesis 45, 7. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Los objetivos de esta lección: primeramente, definir qué es el perdón y cuán importante es para el proceso de sanidad integral. Y segundo, analizar la historia de José y sus hermanos como un modelo de perdón y reconciliación familiar. Y la tercera, identificar relaciones familiares e interpersonales y experiencias pasadas que necesitan de nuestra acción para decidir perdonar y así comenzar un proceso de sanidad liberadora. Tenemos un vocabulario. Primero, contenerse. Se refiere a controlarse a sí mismo, refrenar su instinto. José no pudo detener lo que sentía al momento de encontrarse con sus hermanos. Su reacción fue muy emotiva, sin importar protocolos o la imagen y conducta que se espera de un gobernante. Perdón es una acción, es una decisión de remitir una deuda u ofensa. El perdón no necesariamente es unilateral o unidireccional. Podemos pedir perdón y ser perdonados. El mayor ejemplo de perdón fue el de Jesús, quien sin haber cometido faltas ni pecado, se dio a sí mismo por el perdón de nuestros pecados, por ti y por mí. Turbados, atemorizados, aterrorizados, se refiere a un miedo paralizador como el que muchas veces experimentan las personas que pelearon en una guerra. La lectura bíblica en Génesis 45, del versículo 1 al 15. Y empieza así, el versículo 1. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban a su servicio y gritó: salgan todos de aquí. Así que ninguno de sus siervos estaba allí con José cuando él se dio a conocer ante sus hermanos. Entonces se puso a llorar tan fuerte que todos en Egipto lo supieron, y la noticia llegó hasta el palacio del faraón. José les dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive mi padre todavía? Ellos estaban tan asustados de estar delante de él
que no podían contestarle. Cualquiera, después de lo que ellos hicieron, que ustedes eventualmente se darán cuenta. Pero José les dijo: por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo: yo soy su hermano, José, el que ustedes vendieron al faraón. Pero, por favor, no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que ustedes para salvar vidas. Llevan 2 años de hambre en el país y todavía durante 5 años más no se cosechará nada, aunque se siembre. Así fue que Dios me mandó a este lugar, y no ustedes. Él me ha puesto como su consejero del faraón y amo de toda la casa, y como gobernador de Egipto. Vayan pronto a donde está mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como señor de todo Egipto. Ven a verme, no tardes. Vivirás en la región de Gosén, junto con todos tus hijos, nietos y con todos tus animales y todo lo que tienes. Allí estarás cerca de mí. Así les daré alimentos a ti y a tu familia y a todos los que estén contigo, para que no les falte nada, pues todavía habrá hambre durante 5 años más. Mi hermano Benjamín y ustedes son testigos de que yo mismo he dicho esto. O sea, ellos son testigos de lo que estoy diciendo. Cuéntenle a mi padre acerca de toda mi autoridad en Egipto y de todo lo que han visto aquí. Pronto vayan a traer a mi padre. José abrazó a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. También lloró abrazado a José. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró al abrazarlos. Después de esto, sus hermanos se atrevieron a hablar. Vamos ahora a la introducción de la lectura para que puedan ver el trasfondo de cómo se va desarrollando. En esta unidad trabajaremos el tema del perdón y cómo este nos conduce a la sanidad. El perdón, al igual que el amor, es una decisión. A diferencia de algunas personas, de algunas posturas románticas que nos presentan las películas, las redes sociales y otros medios de comunicación, el amor y el perdón son decisiones, no son sentimientos. Con frecuencia escuchamos a personas decir: yo perdonaré cuando lo sienta en mi corazón. La realidad es que si pensamos de esta manera, nunca vamos a perdonar. Perdonar requiere fuerza de voluntad, introspección y humildad. Perdonar es un ejercicio multidireccional. Como individuo podemos recibir perdón y otorgar perdón. En lo colectivo sucede de igual forma. Las historias bíblicas que estudiaremos en esta unidad nos servirán como modelos o ejemplos de procesos de perdón y liberación de culpas en medio de situaciones conflictivas. Les invito a que nos acerquemos a estos pasajes bíblicos con un corazón receptivo a lo que Dios quiere decirnos y lo que el Espíritu Santo quiere transformar en nuestra vida, familia, iglesia y país. Hagamos un ejercicio de introspección para identificar relaciones familiares o experiencias pasadas que ameritan nuestra acción para comenzar un proceso de sanación que implique la decisión de perdonar, pedir perdón o ambas cosas.
En Génesis 45:1 al 15, los capítulos anteriores de esta porción bíblica narran lo que pasó con José y sus hermanos y cuál fue la historia familiar. Jacob, el padre de José, había tenido hijos con su esposa Lea, pero no había tenido hijos con Raquel, porque ella era estéril. Y hago un corchete aquí. Ser estéril, una mujer ser estéril en aquella época era algo desagradable. Era una mujer estéril, pero no la tenían en nada, porque no podía dar prole, no podía dar a luz, no podía mantener su descendencia. Y esta mujer se humilló a Dios, pero de una forma que solamente ella pudo haberlo hecho. Y eso dice en Génesis 30, 22, 24, que y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo. Y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. La llegada de José tuvo distintos significados para todos los miembros de esta familia. Recordemos que José fue quien recibió la túnica de colores que le obsequió su padre, lo que causó que los hermanos de José lo aborrecieran y no pudieran hablarle pacíficamente. Y aquí hago otro corchete. Miren, nosotros los padres a veces hacemos cosas por agradar a un hijo más que a los demás, y lo que creamos son conflictos. Esta decisión de Jacob de regalarle una túnica a José lo llevó casi a la muerte, pero ya Dios tenía un propósito con él, por eso no lograron hacer lo que ellos querían hacer. En Génesis 37, 3 y 4, ¿qué pasa cuando dos personas o más no pueden hablar pacíficamente? Podemos pensar con claridad y madurez cuando la envidia y el rencor arropan nuestros corazones. ¿Cómo esto incide en nuestro comportamiento? Miren, estas son las cosas que muchas veces en nuestra sociedad hacen que haya tantos crímenes, tanta delincuencia, porque las personas se molestan uno con otro y no pueden comunicarse, pierden el instinto de comunicación, pierden ese detalle tan importante y lo importante que es la comunicación, que es lo más que nos une como seres humanos, pero se pierde. Y no podemos pensar con claridad, porque la envidia y el rencor arropan nuestro corazón. Y estas cosas son las que nosotros como seres humanos tenemos que ser conscientes y tenemos que estar alertas de que esto no nos arrope a nosotros, porque nosotros tenemos la facultad de tomar decisiones y por eso podemos evitar que estas cosas pasen. Ahora, si le damos rienda suelta a nuestros instintos y a nuestros pensamientos, entonces llegamos a los desastres. Y esta es la forma en que incide en nuestras vidas. En el capítulo 27 de Génesis narra lo que le pasó a José después de haber sido vendido por sus hermanos. Los capítulos 39 al 31 detallan cómo Dios vio el corazón de José y lo puso en gracia ante los líderes de su tiempo. Y miren, realmente estos capítulos yo les recomiendo, pero yo les recomiendo que el libro de Génesis ustedes lo lean completo, porque es que es tan refrescante y es tan instructivo. Son tantas las cosas que vamos a encontrar ahí que a veces no tenemos nada que hacer
A veces perdemos el tiempo haciendo bobadas. Sin embargo, usted se sienta en una Biblia, se refresca, aprende y se acerca más a Dios. Y estos capítulos detallan, por ejemplo el 39 y el 41 detallan cómo vio Dios el corazón de José y lo puso con los líderes del tiempo. O sea que a pesar de todas aquellas cosas que pasó con sus hermanos, Dios aprovechó esa oportunidad para lograr para su propósito, de que él llegara donde él quería que él llegara. Él pudo haberlo hecho de otra forma porque él tiene potestad para hacerlo, pero yo entiendo que él quería probar realmente el corazón de José y poderlo pasar por experiencias para que él creciera en todos los aspectos, y así lo hizo. Pasó de ser un esclavo vendido por sus hermanos a ser el gobernante de Egipto. Como tal, como gobernante, tenía una carga pesada sobre sus hombros. Era un tiempo difícil para gobernar. Reinaba el hambre, la escasez y la necesidad. Esto requería que como líder de un pueblo José tomara decisiones que tenían implicaciones en todas las personas. O sea que de ser un esclavo a una persona que pasó por tanto, a llegar a ser gobernante, mire, no es fácil. Y no solamente eso, sino el trabajo que logró hacer José como gobernante. Este capítulo inicia diciendo la reacción de José al ver nuevamente a sus hermanos. Estos habían llegado ante José como gobernante para pedir alimento y ayuda. José les había pedido que se fueran a buscar a su hermano menor, a Benjamín, quien cuidaba de su padre anciano. O sea, los hermanos llegaron allí, no detrás de José, ni siquiera sabían que era José que estaba allí. O sea que se imaginan usted ese momento para ellos tan difícil, esa situación de trágame tierra, porque no, yo me imagino que con todo lo que ellos le hicieron a José, lo menos que ellos esperaban era, porque ellos esperaban que estuviese muerto. Y José no podía contenerse. O sea, esa experiencia de tener a sus hermanos allí después de casi 20 años o más de 20 años, encontrarse con sus hermanos, yo me imagino que el corazón se le quería explotar, porque realmente era tanta la emoción y tantos años esperando, porque a base de lo que yo leí de José, él nunca tuvo resentimiento con sus hermanos, él nunca pensó mal para sus hermanos, que eso es tan difícil, porque nosotros como seres humanos, lo primero que hacemos es, si yo lo cojo, lo mato. Pero mire, 20 años, y cuando él lo recibió, era tanta la presión que sintió, que tuvo que botar a todos los sirvientes que tenía allí, para él poder desahogarse, para poder hacer esa expresión que tenía ella, él de amor por sus hermanos, y así lo hizo. No podía José contenerse. Él quiere decir que José no podía controlarse, estaba abrumado. José no pudo detener lo que sentía al encontrarse con sus hermanos. Su reacción fue muy emotiva, sin importar protocolo o el comportamiento o la imagen o conducta que se espera de un gobernante. O sea, y sobre todo en aquellos tiempos que todo era muy protocolario, muy proper, muy delicado. Pero llegó en aquel momento cuando José sacó a todos sus sirvientes de allí, soltó la rienda suelta y llegó el José que salía ya de todos esos caminos que corrió. Su reacción fue muy emotiva, sin importar protocolos o comportamientos o la imagen inclusive y conducta que se espera de un gobernante. Ya no había rigidez, ya había botado el golpe, ni secreto, ni distancia. José se dio a conocer abiertamente ante sus hermanos
pidió estar a solas con ellos. Me imagino que eso era lo menos que les esperaba, estar a solas con ellos para poder abrir su corazón, porque me imagino que eso fue una emoción. O sea, yo soy uno de 10 hermanos, o sea, y cuando somos juntos, humanos bien juntos, pues las emociones del distanciamiento, cualquier situación, pues es grandísima. Por eso entiendo yo a José en aquel momento, porque cuando él llega a ver a sus hermanos, lo menos que él esperaba era arrancar por encima de ellos, abrazarlos y besarlos y decirle 20 cosas. Pero, ¿qué pasa? Tenía que tener una camisa de fuerza, que era su posición. Se echó a llorar a gritos, el llanto y las emociones que por muchos años mantuvo en silencio comenzaron a manifestarse. José reveló su nombre y preguntó por su padre. La reacción de José dejó atónitos a sus hermanos, cualquiera. Estos quedaron aterrorizados, sobrecogidos por un miedo paralizador, como el que muchas veces experimentan las personas que han peleado en una guerra. Ante la reacción atónita de sus hermanos, José abundó un poco más. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Esta expresión tuvo que haberse sentido como una herida punzante de dolor en la conciencia, intensificando el sentido de culpa que debieron cargar todos esos años pensando lo que le habían ocasionado aquello. Yo me imagino ya que para ese tiempo ellos ni se acordaban de que José lo que hicieron, pero en este momento todo le cayó encima, esa carga. No os entristezcáis. La reacción de José no fue brusca, no buscaba respuestas ni enfatizar o enfocar en la maldad y venganza. Reflejaba la intención de ayudarles y testificar lo que Dios había hecho con él durante este tiempo de separación. José los alertó, dejándoles saber que el tiempo de hambre y escasez todavía no había terminado, que aún faltaban 5 años más de necesidad. No se aprovechó de su posición de poder o ventaja para oprimir a sus hermanos, sino que entendió que Dios estaba interviniendo para hacer posible que su familia fuera preservada y libre. Pregúntese usted que me está escuchando, en una situación como esta, ¿cómo usted actuaría con sus hermanos? Eso, yo me imagino que sería difícil. Sin embargo, José tuvo la estima para poder recibir a sus hermanos sin siquiera pensar en maldad. José anhelaba encontrarse con su padre. La relación con sus hermanos y las decisiones de estos no alteraron el concepto de José que tenía con su padre. Mandó a decirle que a pesar de los 5 años de hambre que sobrevendrán, él y su familia estarán cubiertas por los recursos necesarios para subsistir. Nos presentan un encuentro muy emotivo entre los hermanos, específicamente entre José y Benjamín. El texto describe cómo ambos se fundieron en un abrazo entre lágrimas y José y Benjamín lloraron. Luego José besó a todos sus hermanos y lloró. Sobre ellos no queda explícito si los demás hermanos también lloraron. O sea, no hay evidencia de que hayan llorado, pero yo dudo de que no lo hayan hecho, ¿sabes? Tanto por amor como por miedo. Por ambas cosas yo entiendo que ellos tienen que haber llorado, porque ellos no esperaban, después de todo lo que hicieron, ellos no esperaban esa reacción tan sublime, vamos a decirlo así, que su hermano la recibiera con tanto amor. Recreando esta escena, podemos imaginar la perplejidad y el asombro de los hermanos de José
después de haber estado por más de 20 años sin verlo ni hablarle, se encontraron con el hermano que habían vendido y que probablemente daban por muerto. Sí, sí, sí. José fue vendido por sus hermanos, como dije anteriormente, y su historia tuvo un final inesperado para ellos. Lo menos que pensaba José era que se encontraría con sus hermanos. Eso era lo menos que se pensaba. Y en la circunstancia en que esto ocurrió, lo menos que pensaban sus hermanos era encontrarse con aquel a quien habían vendido como esclavo. José se presentó ante ellos abiertamente, expuso sus sentimientos, su vulnerabilidad. Estaba como un niño herido frente a sus agresores. El llanto de José debió llamar la atención de aquellos que le conocían como el líder, pero desconocían su pasado y bagaje familiar. A veces vemos las personas en funciones de poder o liderato, vemos sus acciones y las juzgamos, pero desconocemos su historia. Conocer la información y las experiencias de otras personas no es tan fundamental. Debemos conocernos, conocer nuestra historia, conocer nuestras emociones, identificar nuestras heridas y analizar nuestras acciones. Después de todo, con nuestras acciones, son nuestras acciones las que podemos controlar y trabajar. No podemos controlar las acciones y decisiones de otras personas. Ese encuentro entre hermanos debe servirnos de ejemplo para que decidamos comenzar un proceso de sanación integral en nuestra vida. Se ha demostrado que cuando reprimimos emociones que nos hacen daño y pretendemos ignorarlas, no importa el tiempo que haya pasado, de alguna manera nuestro cuerpo las manifiesta. Perdonar o pedir perdón es algo que puede ocasionar miedos. O sea, a veces necesitamos perdonar o pedir perdón porque hemos hecho cosas que muchas veces ni las personas lo saben, pero nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro ser interior nos recalcan eso. El miedo paralizador que tuvieron los hermanos de José es el mismo que muchas veces nos impide acercarnos a las personas que nos han herido, que hemos herido o que hemos herido. Ese miedo que nos impide tomar la iniciativa para sanar una relación. Hoy vemos muchas familias en las cuales sus miembros pelean, se chisman y se distancian por asuntos de herencia, desacuerdos, diferencias de opiniones o cualquier otro asunto. En esta historia, el herido es quien mediante sus acciones extiende el perdón a quienes le hicieron daño. ¿Alguna vez alguien le ha pedido perdón por algo que usted ni siquiera sabe? O sea, alguien se ha acercado a usted y le ha dicho, mira, perdóname que yo tengo... Y usted se queda, ¿qué te hiciste? Si yo no... He escuchado historias en que una persona le pide perdón a otra por haber hablado mal a su espalda. La persona afectada nunca se enteró, pero para quien obra mal, ese acercamiento era necesario para ser libre. O sea que tenemos que tener cuidado porque nuestra memoria, nuestra mente nos sirve de aguijón cuando hacemos algo incorrecto y podemos por un tiempo olvidarlo, pero no es así, porque en nuestro archivo inactivo tenemos todas
esa información y cuando vienen a la luz por alguna situación que se nos presenta, entonces temblamos de miedo muchas veces. Cuando perdonamos y pedimos perdón, hallamos libertad. O sea, perdonar y ser perdonado nos da libertad, nos da paz, nos da tranquilidad. Sobre todo, esos momentos que a veces llegan esos recuerdos del contra, yo hice esto allá y a lo mejor me vieron, a lo mejor alguien me va a reclamar y no nos da tranquilidad. Pero cuando logramos ese perdón o perdonamos al que nos ha hecho daño, entonces sentimos libertad. A veces tendemos a pensar que cuando hablamos del perdón, nuestro rol se limita a otorgar perdón. O sea, nosotros los cristianos a veces pensamos, no, sí, nosotros es perdonar a los demás. Rara vez hablamos de lo importante que es pedir perdón, más allá del arrepentimiento que mostramos y manifestamos a nuestro Dios. El Evangelio de Jesucristo nos revela el mejor testimonio de perdón. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace posible que hallemos perdón para nuestra vida. Cuando eso sucedió, ni usted ni yo teníamos vida. Pero ese sacrificio es tan real, pertinente y amoroso que extiende ese perdón a su vida y a la mía. Otorgar perdón no nos convierte en dueños de la otra persona. Pedir perdón tampoco implica que seremos oprimidos o inferiores. El perdón nos acerca más a Dios, nos acerca a la reconciliación y a la sanidad integral. José descubrió el propósito de Dios para su vida, a pesar de las dificultades e injusticias que enfrentó. Pudo reconocer que Dios lo había cuidado aún en los tiempos más duros de su vida. Fíjense que por todo lo que pasó a José, él pudo mantenerse, porque como Dios tenía un propósito con él, Dios se encargó de cuidarlo, de evitar que se dañara, que lo dañaran, o que él mismo cambiara su mente y así se hiciera daño. Pero el perdón que Dios nos otorga es un perdón diáfano, un perdón puro, un perdón limpio. Y usted, que a veces siente que algo le perturba, acérquese a Dios. Ante ese evento inesperado, José pudo haber optado por castigar a sus hermanos y pasarle factura por lo que habían hecho, pero José escogió perdonar. Y fíjense, como decíamos al principio, es una decisión que usted toma. Por eso afirmamos que el perdón es una decisión. José escogió perdonar y ayudar a sus hermanos, aunque estaba frente a quienes pudiéramos catalogar como sus agresores o como los responsables de sus sufrimientos y dolor. José los vio con los ojos de amor y perdón. Respondió con bondad a sus hermanos, procurando su bienestar. La acción de José hacia sus hermanos abría el camino hacia la libertad emocional. Una libertad que descartaba la culpa y la venganza. Tristemente, vemos como muchas tragedias, asesinatos e incidentes violentos en nuestro país suceden entre miembros de la misma familia. Un detalle importante es que la relación de José con sus hermanos y las decisiones de estos no alteraron el concepto de José que José tenía con su padre. Nos enseña que aunque podamos estar enemistados con nuestros hermanos, Dios no nos ve como enemigos de Él, ni Él debe ser visto de esta manera. A veces escuchamos a personas culpar a Dios
de sus situaciones. Piensan que es quien elabora los planes de maldad para vernos sufrir. José no vio a Dios de esta manera. Lo vio como el Dios que lo acompañó en la cárcel, como el Dios que le dio el don para interpretar sueños, como el Dios que mostró sus cuidados y su amor aún en medio de la prueba. Debemos preguntarnos y contestar con honestidad: ¿qué concepto de Dios tenemos cuando atravesamos situaciones difíciles? ¿Te has puesto a pensar tú eso? ¿Cómo vemos a Dios en medio de la necesidad? ¿Sabes tú que quien cubre tus necesidades es Dios? Quien permite que tú estés bien es Dios. Quien te cuida, aún en los momentos peligrosos, es Dios. Aún cuando tú ni siquiera lo clamas. ¿Acaso hemos tomado la iniciativa de restaurar las relaciones familiares, pedir perdón y perdonar? ¿Cómo respondemos ante las oportunidades que encontramos en el camino para enfrentarnos a quienes nos han hecho daño y quienes hemos herido? Realmente, yo personalmente tuve una situación hace muchos años, más de 30, 40 años. Para el tiempo que yo intentaba la moda de rescatar terrenos, yo tuve uno de los procesos, y inclusive tuve un solar, lo preparé, y vino una persona, un muchacho, que yo no lo conocía, pero me dijo: mira, que mis hijos, que yo le dije: bueno, pues ahí está ese solar. Y acordamos que me iba a pagar una cantidad. Pero ¿qué pasa? Que no pasó. Y yo estuve con eso tantos años, y cada vez que me acordaba de eso, mi mente lo que me traía era: donde yo lo viera, darle un pulmonazo. Sin embargo, sentado en aquella esquinita de la iglesia, una mañana, un domingo, y después del culto, llegó eso a mi mente. Y yo me digo: venga, ¿qué yo hago con esto? ¿Por qué yo tengo que seguir cargando esta cosa que me perturba? En este momento, yo lo perdono y no me debe nada. Y así, desde ese momento se me fue de la mente todo eso. O sea que es una decisión que tenemos que tomar, y una decisión que por lo general nos va a beneficiar a nosotros. Permitamos que la palabra de Dios nos moldee, nos ayude a identificar las áreas que necesitan ser transformadas por Dios, y podamos responder afirmativamente a su llamado. Fíjense que si yo les recomiendo esta historia de José, sí, estos capítulos de Génesis, los lean con detenimiento, concentrados en él, porque realmente tienen una información que es tan valiosa y de tanto valor para nuestras almas, que les va a venir muy bien. Cuídense mucho de eso, porque necesitamos tener, y sobre todo, la palabra de Dios es la que nos lleva a conocerlo a Él y poder aprender a perdonar. Cuando perdonamos y pedimos perdón, hallamos libertad. Como cristianos, a veces tendemos a pensar que cuando hablamos del perdón, nuestros roles se limitan a ser quien lo otorga. Es importante que aprendamos a perdonar y a pedir perdón, más allá del arrepentimiento que mostramos y manifestamos a nuestro Dios. Comenzar a identificar situaciones, conflictos no resueltos, conductas, sentimientos que entorpecen nuestra paz y desarrollo,
como seres humanos, como creyentes. Es un proceso que bien estructurado traerá salud en todas las áreas de nuestra vida. Nombrar, lograr expresar en forma verbal o escrita aquello que nos hiere es una herramienta muy útil. Es importante recordar que los procesos son individuales, no hay dos procesos iguales. Es necesario reflexionar, ejercitarnos en la introspección. O sea, sentarnos a hablar con nosotros mismos, buscar dentro de nosotros esas situaciones que están sin resolver y traerlas a colación para poderlas resolver. Es necesario reflexionar, ejercitarnos en la introspección. ¿Cómo pedir perdón o perdonar a una persona me acerca a Dios? O sea, ¿cómo eso me acerca a Dios? ¿Qué debo hacer para sentirme libre de culpa? Estas dos preguntas usted debe pensarlas. ¿Cómo pedir perdón o perdonar a una persona me acerca a Dios? ¿Qué debo hacer para sentirme libre de culpa? Esas cosas son las que nosotros a veces las sabemos, las conocemos, pero si no nos las traen a colación, no las entendemos. Por eso tenemos que escucharlas para luego poder ponernos a realizar esa introspección para llevar resultados. Vamos a la oración. Amado Dios, te damos gracias por tu perdón, gracias por tu amor que va más allá, que ve más allá de nuestras faltas, y porque nos das la oportunidad de enfrentar nuestros miedos para acercarnos más a la plenitud de vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos a pedir perdón, ayúdanos a perdonar y a sentirnos libres para la gloria y honra de tu nombre. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Amigos y hermanos de todos los lugares que nos ven, les invito a que la próxima clase nos escuchen y nos vean por este canal de YouTube. Es el canal de YouTube ICDCCG Medios. Y nuestra próxima clase, que se titulará El perdón nos sana. Hoy teníamos, la clase era El perdón nos libera. La próxima es El perdón nos sana. Fíjense que como eso que a veces nos da tanto trabajo, tiene tanta fuerza para nosotros, nos da tanta bendición. Por eso les pido que si tiene a alguien que perdonar, mire, siéntase consigo mismo y analícelo y luego tome la decisión. No hay que tener miedo. Que Dios me los bendiga y nos veremos pronto en la próxima clase. Hasta pronto.